Queridos amigos, nos encontramos ahora en el final del capítulo 1, que abarca los numerales 38 al 54 y que se titula La evangelización en el mundo contemporáneo. Ciertamente nos encontramos en una nueva etapa evangelizadora, siguiendo los pasos de Jesús resucitado, que siempre hace las cosas nuevas. En este sentido, la Iglesia tiene que permitir una renovación espiritual, moral y pastoral que le permita anunciar siempre el Evangelio del primer día. Ahora, ¿quién es el que permite que esta renovación se dé acorde a la voluntad de Dios? Precisamente es el Espíritu Santo. Él es el alma de la Iglesia evangelizadora. Él es el que permite y da forma a que el Evangelio se transmite de forma auténtica y veraz. Y nosotros, como cristianos, como miembros de la Iglesia, debemos dejarnos conducir por Él. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a llevar a una conversión pastoral auténtica. El Papa Francisco nos ha explicado muy bien estos términos: conversión pastoral, iglesia en salida. ¿Para qué? Para encontrarnos siempre en un estado permanente de misión que permita vivir con audacia y creatividad el Evangelio. Ahora, esta conversión pastoral debe abarcar a todos. Una pastoral ordinaria que se dé en las estructuras que ya están creadas, pero que les dé frescor, que les dé novedad a través del anuncio. Luego, a las personas bautizadas que no viven las exigencias del bautismo, es decir, una evangelización que vaya hacia aquellos que fueron bautizados, pero que actualmente no tienen ningún compromiso o ninguna exigencia de nada. Es necesario llegar a ellos también. Y en un tercer momento, evangelizar a quienes no conocen a Jesucristo y se niegan a seguirlo. Ahora, ¿cómo adentrarnos en estos tres ambientes? Primero, con el testimonio. Segundo, con la novedad siempre del Evangelio. Y tercero, aceptando a todos. Es decir, no de alguna manera criticando, juzgando, rechazando. No, esa no es la actitud de un seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque todos tienen derecho a recibir el Evangelio. Y se evangeliza no imponiendo una doctrina, no, sino compartiendo una alegría. Es allí donde está el cambio de mentalidad que tenemos que hacer. Cristiano no es cumplir esto, lo otro y lo otro. No, cristiano es aquel que es capaz de compartir la experiencia de vida en Jesucristo. Y por lo tanto, evangelizar implica ser presente a Jesucristo. No transmitir una doctrina, sino hacer que la experiencia de Dios se haga viva y se haga vida también en las personas con las cuales entramos en contacto. Para esto tenemos que mirar la historia con los mismos ojos de Dios. Decíamos al inicio de esta reflexión que Dios habla al hombre como hombre y se hace uno con la cultura que lo quiere acoger. Precisamente también nosotros debemos hacerlo así. No rechazar culturas, posiciones, ambientes, sino más bien mirar a esas personas como Dios las mira. Evangelizar no significa tampoco ocupar un territorio, sino más bien despertar procesos espirituales en las personas, es decir, animarlos a que inicien un proceso de vida y de conversión. Nos encontramos ciertamente en una revolución antropológica grandísima, donde está el papel de la ciencia y la tecnología, los medios de comunicación, la globalización, una cantidad de cosas que hacen que el mundo prácticamente esté en constante movimiento. Y precisamente en medio de ese movimiento, la Iglesia tiene que hacer uso de la imaginación para transmitir la belleza de Dios. Es decir, nosotros tenemos que hacernos parte del mundo. El mensaje del Papa San Pablo VI, cuando finaliza el Concilio Vaticano II, él dice que la Iglesia se hace samaritana, se hace servidora de la humanidad. Y precisamente hoy nos toca esto. Evangelizar es hacernos samaritanos, servidores de los demás, para transmitirles la buena noticia del Evangelio. En medio de esto, aunque la misión de Jesús es única, es multifacética, es decir, la misión adyentes tiene un gran papel en muchísimos lugares del mundo y de distintas maneras, formas. Y precisamente esto que estamos haciendo, el estudio del directorio a través de WhatsApp, a través de las redes sociales, es una manera de hacer presente la misión de Jesucristo. Es decir, nosotros tenemos que ser protagonistas de esta nueva etapa evangelizadora, protagonistas junto al Espíritu Santo que nos permite. Ahora, ¿cómo cerrar o cómo concluir el proceso de evangelización? A través de dos elementos básicos. Primero, el lenguaje de la misericordia.
No se puede tener una fe sin obras. Es decir, y el corazón de la catequesis tiene que ser la misericordia. El corazón de la revelación es la misericordia. Y por lo tanto, nosotros como agentes pastorales hacemos uso de la misericordia, de la caridad para poder llegar a los demás. El principio básico es enseñar al que no sabe y ayudar a muchos a salir de la ignorancia, a enseñarles a comer la palabra de Dios para que se encuentren con el Dios verdadero. Y luego con el diálogo de la salvación. Entramos en contacto con el otro a través de la palabra, a través de la conversación, a través del compartir. Nosotros como agentes pastorales tenemos que ser creadores de puentes y no de muros. Tenemos que convertirnos en agentes que a través de nuestras actuaciones muchos encuentren a Dios. Pidámosle al Señor que nosotros cada mañana podamos salir con el mismo entusiasmo que salía Jesús a evangelizar. Es decir, y más que evangelizar es que nosotros podamos transmitir desde nuestra vida nuestra propia experiencia de Dios. Recuerden que evangelizar es hacer presente a Jesucristo y precisamente esto es lo que tenemos que hacer.